continuación, TVCN Territorio. En el limbo, tras la aprobación de la reforma laboral en el Senado, regresa con los diputados y el PRD dice que prácticamente está muerta. Con gobernadores de izquierda, el presidente electo, Enrique Peña Nieto, se reunió con 5 mandatarios estatales autodenominados progresistas. No renuncia. Entrevista exclusiva con la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a 57 días del paro. Censura poblana. El gobierno de Puebla demanda a periodistas que ofenden a funcionarios públicos. Cocina tlaxcalteca. La comida típica del estado recorrerá varias entidades de la República en una misión turística. Muy buenas noches, mi nombre es Enrique Muñoz, quiero darle la bienvenida en este miércoles, ya mitad de semana, miércoles 24 de octubre, en este 2012, en el que quiero mandar un saludo especial a aquellos amigos y amigas que nos acompañan a través de la IMTV en Morelia. Vámonos con el asunto de la reforma laboral. Va y viene, se discute, algunos votos sorpresivos por parte de legisladores. El caso es que ahora vamos a ver lo que se aprobó y cuál es su estatus actual después de lo que ha ocurrido en las últimas horas allá en el Senado de la República. En los primeros minutos de este miércoles quedó aprobada la reforma laboral en el Senado de la República. En lo general, fue avalada con 100 votos a favor del PAN, el PRI, el PBM y Nueva Alianza, y tuvo 28 votos en contra del PRD, el PT y Movimiento Ciudadano. En lo particular, se modificaron 8 artículos relacionados con la democracia, transparencia y rendición de cuenta de los sindicatos. En un hecho inesperado, el PRI hizo un viraje y votó a favor de la transparencia, pese a que la había rechazado públicamente muchas veces y pese a que dentro de su bancada tiene a 4 dirigentes sindicales. Y que se escuche fuerte y se escuche claro, estamos a favor de la transparencia en todos los ámbitos de la vida política. Pero donde no se dio el PRI fue en la rendición de cuentas, que sin embargo sí se aprobó con el voto de las izquierdas, del PAN e inclusive de Nueva Alianza. En una democracia que en realidad se precie de serlo, no puede haber en materia de responsabilidad política y rendición de cuentas excepciones jurídicas entre... La discusión fue de más de 12 horas. La minuta quedó igual a como la envió la Cámara de Origen. Se modificaron 8 artículos, de ellos 4 fueron avalados de manera unánime. Artículo 364 bis. Define que en el registro de los sindicatos se guarde legalidad, transparencia y equidad. Artículo 365 bis. Obliga a los sindicatos que hagan público la información de los registros. Artículo 391 bis. Estipula que los contratos colectivos de trabajo sean publicados sin excepción en Internet. Artículo 424 bis. Obliga a las juntas de conciliación y arbitraje hagan público los reglamentos internos de las empresas. Los otros 4 se aprobaron sin el voto del PRI, pues eran los relacionados con la rendición de cuentas. Se trata de artículo 371. Las elecciones de líderes sindicales deben ser mediante el voto directo, libre y secreto. Artículo 373. Los líderes sindicales deberán rendir cuentas a sus agremiados. Artículo 388 bis y 390. Estipulan que los contratos colectivos de trabajo sean conocidos y aprobados por los empleados. Ahora la Cámara de Diputados debe revisar, discutir y dictaminar las modificaciones hechas en el Senado. Escenario 1. Si la Cámara de Diputados avala las modificaciones, la reforma se da por aprobada y se envía al Ejecutivo para su promulgación. Escenario 2.
Rechazan las modificaciones y la regresan al Senado, y esta se desecha. Ya no puede ser discutida sino hasta el próximo periodo ordinario de sesiones. Por lo pronto, todo parece indicar que las manifestaciones de quienes están en contra de la reforma laboral continuarán. Hoy, trabajadores del CENTE de Michoacán bloquearon todas las entradas al recinto senatorial y se disponen a trasladarse al Palacio Legislativo de San Lázaro. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Y mientras se llevaba a cabo el debate de la reforma laboral en el Pleno del Senado de la República, la senadora de Movimiento Ciudadano, Laida Sansores, fue captada muy entretenida con el juego Diamond Mine en su tableta electrónica. Las imágenes del arduo día de trabajo de la legisladora federal fueron difundidas en redes sociales justamente ayer. Previo al debate, Laida, junto con otros senadores del Frente Progresista, se reunieron con el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien les dijo que durante el debate no debían abstenerse, salir de viaje, enfermarse o ir al baño al momento de la votación. Pero ella dijo, no puedo ir al baño, pero nadie me ha prohibido jugar al Diamond Mine. Y también circula en las redes sociales una fotografía de la senadora Mariana Gómez del Campo, a quien cacharon besándose con un hombre en el salón de plenos del Senado cuando se discutía la reforma laboral. Vean usted nada más cómo trabajan. Algunos senadores siguieron atentos el debate, pero al parecer otros aprovecharon para escabullirse, como la legisladora panista, quien en uno de los momentos más álgidos del debate subió al segundo piso para besar a su pareja. Ambos casos, tanto el de Laida Sansores como este de Mariana Gómez del Campo, desataron críticas y opiniones negativas en redes sociales. Hasta el momento ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto. Y vámonos ahora con la información que tiene que ver con lo que finalmente ha resultado de esta reforma laboral. Nadie sabe, todos opinan. Dice, por ejemplo, la gente del PRD que está muerta, pero priistas y panistas dicen que todavía hay tiempo para discutirla y aún modificarla. Nadie sabe, ni siquiera los diputados que la avalaron, qué pasará con la reforma laboral. El PRD dice que ya está muerta la iniciativa preferente de Calderón, que si quieren reforma, tendrá que ser una nueva, con nuevas reglas. Ni siquiera tendría sentido que se votara, aunque tuviera la mayoría el PRI y el Verde para hacerlo. Ya se acabó la característica de iniciativa preferente, ya. Con el hecho que el Senado la modificó y la regresó, ya se acabó. Pero el PAN dice que sí habrá nueva ley federal del trabajo. Argumenta que son 60 días para aprobarla y todavía les faltan 7. Según ellos, tienen hasta el 31 de octubre para que el Pleno de los Diputados analice y avale los artículos impugnados. Esta Cámara de Diputados tendría que estar resolviendo la parte que no está controvertida por el Senado de la República a más tardar el martes. No queremos que haya pretextos, no vamos a permitir que haya chantajes, no queremos retrocesos, creemos que la razón nos asiste. La ley dice que en caso de que se modificara la iniciativa preferente, ambas cámaras podrán acordar la publicación de los artículos que no cambiaron, pero sin reglamento, solo hay un limbo jurídico. ¿Sigue conservando el carácter de iniciativa preferente? Es discutible. Algunos sostienen que sí, aunque incurre en omisión la Cámara de Diputados. Yo digo que es otra iniciativa, porque se alteró y se agregaron otros artículos que no contenía la iniciativa original. El Partido Verde, aliado político del PRI, anuncia que sea como sea, habrá nuevas disposiciones laborales. Va a haber reforma laboral, seguramente publicada antes de que el presidente Calderón deje el ejercicio del poder, es decir, el 1 de diciembre. Por lo pronto, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados recibirá este jueves la minuta y entonces tendrá 5 días para destrabar la reforma laboral. David Martínez Huerta, TVC Noticias. Vámonos ahora al tema Michoacán, donde jóvenes universitarios, de hecho jóvenes normalistas para ser más precisos, secuestraron autobuses de pasajeros, vehículos de reparto, los incendiaron, fueron a tomar casetas de peaje, bajaron a la gente de estos autobuses sin importar si tenían o no para pagar otro pasaje y llegar a sus destinos, en fin, todo lo que ya hemos visto, pero los dejaron libres porque no encuentran quiénes fueron los autores de todos estos desmanes. Esta es la impunidad en el estado de Michoacán.
El pasado 15 de octubre, policías federales detuvieron en Michoacán a 176 estudiantes de las normales de Tiripetío, Cherán y Arteaga. Los jóvenes se manifestaban contra el nuevo plan de estudios que exige incorporar clases de inglés y computación. Del total, 127 fueron liberados y solo 49 consignados. Más tarde, 41 jóvenes lograron su libertad bajo caución y solo 8 permanecían en prisión preventiva hasta este miércoles, que fueron liberados luego de pagar una multa de 7,000 pesos cada uno. En el caso de las acciones de motín y robo de uso, así quedó su situación jurídica. Se les dicta a las 49 personas formal prisión por el ilícito de motín al haberse acreditado tanto el delito como su probable responsabilidad en la comisión de estos hechos. Formal prisión por el ilícito de robo de uso al haberse acreditado este delito como la probable responsabilidad de las 49 personas también en estos eventos. En tanto, el delito de sedición no quedó acreditado. Por lo que corresponde al delito de sedición, se les decreta su libertad por falta de pruebas para procesar a las 49 personas consignadas al no haberse acreditado el delito en comento. Por último, se explicó la situación del delito de daños por incendio, por el que estaban acusados 8 normalistas. Por el ilícito de daño en las cosas, por el que fueron consignadas 8 personas de estas 49, se les decreta su libertad por falta de pruebas para procesar, al no haberse acreditado su probable responsabilidad en la comisión del delito. La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que apelará la decisión que resolvió momentáneamente la situación de los inculpados. Se espera que en breve maestros y estudiantes retomen la mesa de diálogo con las autoridades, en donde se discutirá la acreditación del semestre, la entrega de plazas automáticas para egresados y el aplazamiento por un año de la reforma curricular. Con imagen de IMTV. Pues así o más impunidad allá en el estado de Michoacán. Acá en la Ciudad de México, de hecho en el Valle, vamos al enésimo accidente en la autopista Toluca-México a la altura de Santa Fe. Por tercera semana consecutiva, un accidente en la autopista México-Toluca deja a la altura de la puerta Santa Fe personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. 2 tráilers de la empresa Transportes Nieto, que al parecer jugaban carreras, provocaron un aparatoso accidente. Los pesados vehículos chocaron entre sí y posteriormente se impactaron contra otros 7 autos, quedando 4 de ellos destruidos. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil llegaron al kilómetro 15 de la autopista con dirección a Constituyentes y Reforma Lomas para auxiliar a las personas lesionadas, trasladando a 2 de ellas a un hospital de la zona. Bomberos y policías participaron en el retiro de los vehículos accidentados, por lo que la circulación vehicular de la autopista fue cerrada durante casi 1 hora, lo que causó un largo asentamiento vehicular en la autopista. El accidente de hoy es el tercero registrado en el mismo lugar y en la misma dirección sobre la autopista México-Toluca en las últimas 3 semanas, con un saldo de 3 personas muertas, varias más que resultaron lesionadas y cuantiosos daños materiales. Antonio Jiménez Ugalde, TVC Noticias. Y en el estado de Coahuila hay reacciones en torno a los detenidos relacionados con la muerte de José Eduardo Moreira. La próxima semana se espera que la Procuraduría de Justicia de Coahuila pueda declarar a los expolicías municipales de Acuña, detenidos por la Policía Federal en un operativo en Saltillo. Víctor Landeros y Fuentes, alias La Iguana, y Jorge Tenorio, alias El Takahasi, son los detenidos que se encuentran bajo investigación por el homicidio de Eduardo Moreira. Los detiene la Federal y los pone a disposición de la PGR. Sin embargo, nosotros requerimos para el homicidio declarar a las 3 personas prácticamente. Necesitamos saber sus declaraciones, tomarlas ministerialmente para integrarlas a la averiguación previa que estamos desarrollando, en específico en el caso del homicidio de Eduardo Moreira. Aún quedan prófugos el Flaco, el Pelón y el Chagui, como se les apodan, autores intelectuales de este homicidio. Se da este caso porque quiere decir que la justicia en Coahuila está haciendo su tarea y que pues finalmente que se esclarezca hasta sus últimas consecuencias ese crimen tan lamentable. Para RCG con imágenes de Carlos Hinojosa, informó Alejandro Martínez.
El Instituto Federal Electoral aplicó una multa de 698,900 pesos al PRI por la aportación en especie que hizo el boxeador Juan Manuel Márquez al exhibir en su calzoncillo el logotipo de ese partido durante una pelea contra el filipino Manny Pacquiao. De acuerdo con la unidad de fiscalización, esta irregularidad tuvo un costo en el mercado de 465,933 pesos. El 12 de noviembre de 2011, Márquez portó el logotipo del PRI, que se difundió en cadena nacional, en particular en el estado de Michoacán, que en ese momento se encontraba en veda electoral. El IFE considera que con esta multa, los partidos pensarán 2 veces en usar propaganda durante eventos deportivos. ¿Y sabía usted que México está dentro de los 12 países que más tienen acceso a Internet? Veamos esto. Se incrementa el número de usuarios de Internet en nuestro país. 52 millones de usuarios de Internet en México, ¿no? Todas las edades incluidas. Tan solo en el Distrito Federal y zona metropolitana hay 11 millones y en el 80% de los hogares mexicanos hay un usuario de Internet. Es una persona que utiliza regularmente a través de cualquier dispositivo Internet, aunque no sea dueño de la conexión. Quienes más utilizan este servicio son las personas entre 12 y 45 años y se está registrando un acelerado crecimiento en los niños. Más de 7 millones de usuarios de Internet tienen menos de 11 años de edad, ¿no? Estamos hablando de los famosos nativos digitales. Por nivel socioeconómico, en la clase más baja es donde están más interesados en utilizar las redes, así tengan que utilizar una conexión de su trabajo, escuela o café Internet. De acuerdo con el estudio 2012 de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre Internet y tecnologías asociadas, realizado por el Tecnológico de Monterrey, el Internet es el medio más utilizado para mantenerse informado. La confianza en este medio ha crecido un 43%. Inclusive durante junio y julio, meses en que se realizó este estudio, 7 de cada 10 personas siguieron el proceso electoral a través de Internet. La mala noticia es que el incremento del uso de Internet ha provocado que el 25% de los usuarios se vea afectado en su relación familiar, pues en comidas, reuniones, casa o paseo, uno o más miembros está buscando información, chateando y posteando en las redes sociales. Para TVCN, Mari Carmen Wister. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, celebró el 6º año del programa Niños Talento, que es otorgado a estudiantes de primaria con promedio de entre 9 y 10. Son 120,000 pequeños los beneficiados y, de acuerdo con Marcelo Ebrard, este programa es lo mejor que ha hecho su administración. Y alguien podría decir lo más importante son las obras, o lo más importante es la seguridad, o lo más importante es recuperar el espacio público, o lo más importante es que se redujo la contaminación del aire. Pero déjenme decirles, lo más importante son las semillas que estamos sembrando, que a lo mejor no se ven mucho, como una gran obra física, pero que esas semillitas que estamos sembrando ustedes y nosotros, hoy van a ser de mañana el jardín más hermoso de nuestro país. Y a 6 días de la inauguración oficial de la línea 12 del metro, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, realizó el último recorrido de supervisión. Luego de la clara división entre el mandatario local con el presidente de la República, Ebrard informó que a la apertura oficial de la 12ª línea del metro están invitados Felipe Calderón, el jefe de gobierno electo, Miguel Ángel Mancera, y diputados locales. Uno de los principales problemas, desafortunadamente, en el estado de Yucatán es el analfabetismo. Hay 625,000 yucatecos, entre los cuales hay quienes no saben leer ni escribir, no tienen estudios de primaria ni secundaria, de modo que es un problema grave, ya que hace falta personal para atender esta situación. Según los últimos datos del INEGI, más de 182,000 meridianos están realizados. 20,000 de ellos no saben leer ni escribir. En el marco de la entrega de reconocimientos a empleados municipales por concluir su educación básica, Chingóngora destacó que se requiere erradicar el alfabetismo para que estas personas puedan desempeñarse en puestos de nivel medio.
que permitan generar un desarrollo económico en el Estado. Y vale la pena decir que quienes no han concluido o están en el proceso, cuando eran las épocas de ir a la escuela, tuvieron que abandonarla casi siempre por problemas económicos. Con imágenes de Miguel Martín, Georgina Baselis, Notivisión. Y en más del caso de maltrato a la pequeña Osa allá en el estado de Coahuila, se informa que quienes cometieron esta arbitrariedad podrían pasar hasta 9 años bajo la sombra. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, y el Procurador Federal del Ambiente, Hernando Guerrero Cázares, ordenaron que se aplique todo el rigor de la ley a los responsables del maltrato de una osesna en Zaragoza. Los responsables podrían enfrentar una pena corporal de hasta 9 años de cárcel y multa hasta de 5,000 salarios mínimos, informó Angélica Ada García Hernández, delegada de Profepa en Coahuila. El viernes se presentó la denuncia ante la agencia del Ministerio Público Federal a 5,000 salarios mínimos al momento que se comete la falta, y que es aproximadamente unos 315,000 pesos. Agregó que la osa y sus 3 crías que fueron encontrados en derramadero fueron espantadas para que regresaran a su hábitat y no fueron objeto de maltrato. Recuerde usted que el próximo domingo, ya este domingo que viene, domingo 28 de octubre, a las 2 de la madrugada concluye el horario de verano 2012. Le recomendamos que el sábado 27, antes de irse a dormir, retrase usted 1 hora su reloj para que al día siguiente reanude sus actividades con el horario normal. Esta medida no aplica en 33 municipios de la franja fronteriza norte, donde inicia el segundo domingo de marzo y concluye el primer domingo de noviembre. Con el horario de verano se ahorró el equivalente al consumo anual de electricidad del estado de Campeche. Además, se ahorraron 1,273 millones de pesos, semejante a consumir 1,810 millones de barriles de petróleo. Nos vamos a la pregunta de este miércoles, que tiene que ver con la impunidad allá en Michoacán. ¿Qué le parece? Que en Michoacán las autoridades pues nada más no encontraron elementos para acreditar el secuestro de 50 vehículos y la quema de 13 unidades, por lo que los 8 normalistas que permanecían en la cárcel tuvieron que ser liberados. Nos dice, por ejemplo, Cruz López, y nos quejamos de tanta violencia y anarquía que se vive en el país. Maldita impunidad. No se hubiera robado una persona 1 litro de leche porque tendría una condena de 30 años. Melina, ¿a qué caray? Eso nos dice si vamos en bola y hacemos desmanes y amenazamos, no nos hace nada. ¿Qué pasa? Fructuoso, me da gusto por los normalistas, espero que la violencia no vuelva más. Adrián, creo que puede ser porque también dicen que los federales entraron, no por los vehículos, sino a violentar los derechos humanos de los normalistas, y dicen que hasta dinero les robaron. Pepe, no es raro, negociaron malos por más malos. Viridiana, una vez más queda demostrado que las autoridades sirven para golpear y reprimir, ya que no pueden hacer una investigación para fincar responsabilidades. El señor Acosta, ya se ve todo normal que las autoridades no apliquen la ley como debe de ser. Ya ven con los magistrados, los del IFE, etcétera, y así vamos a confiar en las autoridades. Isabel, pues la presión social de la opinión pública obligó a las autoridades a retractarse. Por ahí corrió la versión de que fueron las mismas autoridades quienes armaron el teatrito, insisto, serio problema de credibilidad en este país. Vicente, ¿esas son las leyes michoacanas?, se pregunta. Todos vimos camiones envueltos en llamas. Pues muchas gracias, gracias por sus respuestas. Nos vamos a una breve pausa, pero tenemos más. Yo le pido que no se vaya porque, entre otras cosas, vamos a volver con las carreras del futuro. La cultura de la cerveza se vive despacio. Cerveza Negra Modelo, la crema de la cerveza, todo con medida. En octubre, estrenar un Chrysler Jeep Dodge o Ram 2012 es muy fácil, porque tú eliges entre 0% de comisión por apertura de crédito, bono hasta de 30,000 pesos o hasta 24 meses sin intereses. Autoopciones Chrysler, el valor de una gran familia.
tecnología alemana en llantas. Porque creemos en los valores. Crónica. Porque creemos en la mente emprendedora y el espíritu altruista. Crónica. Porque creemos en México. Para reconocer a quienes con su trabajo y talento enaltecen la actividad humana y engrandecen a México. Premio Crónica 2012. La noticia hecha diario. Neo. Revista impresa. Revista digital. Encuéntrala en todas sus presentaciones. Portal. Neo Boletín. Redes sociales. Neo. Está en todas partes. Neo. El marketing de los negocios. Porque creemos en los valores. Crónica. Porque creemos en la mente emprendedora y el espíritu altruista. Crónica. Porque creemos en México. Para reconocer a quienes con su trabajo y talento enaltecen la actividad humana y engrandecen a México. Premio Crónica 2012. La noticia hecha diario. Pedro distribuye pigmentos, pero se da cuenta que tiene que reponer su inventario. Para esto necesita los pigmentos a granel que vende Beto, las botellas que Ana le surte, las etiquetas que le imprime Juan Pablo y las tapas que Patty produce. Pero resulta que ella también requiere de los pigmentos de Pedro. Tú, como ellos, consigue todo lo que necesitas para tu empresa a través de Cosmos Online, tu interfaz de negocios. Porque creemos en los valores. Crónica. Porque creemos en la mente emprendedora y el espíritu altruista. Crónica. Porque creemos en México. Para reconocer a quienes con su trabajo y talento enaltecen la actividad humana y engrandecen a México. Premio Crónica 2012. La noticia hecha diario. La cultura de la cerveza es resaltar los sabores de la gastronomía. Cerveza negra modelo. La crema de la cerveza. Todo con medida. Estás viendo TDCN Territorio. Le tengo una pregunta. ¿Sus hijos ya le comentaron a usted qué carrera quieren estudiar? ¿Sabe usted cuáles son las carreras del futuro en nuestro país? Veamos estas. Según los expertos, los nuevos líderes laborales serán el equilibrio perfecto entre la tecnología y la espiritualidad. El cambio climático y las crisis económicas y alimentarias son algunos de los problemas que la humanidad enfrentará cada vez con más frecuencia. Para resolverlos, se requerirán expertos en tecnología, redes sociales, medio ambiente, ecología y medicina. Es innegable que sin la tecnología actual no podríamos hacer todas las cosas que se hacen actualmente, ¿no? Todas las comunicaciones, los avances en aeroespaciales, los avances en nanotecnología, etcétera, etcétera, ¿no? El descubrimiento de nuevos materiales, todo eso es para la mejora de la vida humana. Según la Asociación de Profesiones del Futuro, se tiene previsto que haya 20 profesiones nuevas para el 2030. La medicina, altamente especializada, será de mayor demanda debido a las mutaciones de bacterias y virus que cada vez son más agresivas contra el ser humano. Asimismo, se desarrollará la biotecnología, la biomedicina y la ingeniería robótica. Actualmente pues estamos viviendo en un mundo complejo, que la sociedad, no solamente mexicana sino a nivel internacional, pues estamos enfrentando pues problemáticas cada día más complejas, problemas que nos retan como sociedad. En el futuro, los profesionistas fabricarán partes del cuerpo, diseñarán sistemas de identificación biométrica y mejorarán o modificarán la carga genética. Las características físicas y sanitarias de los bebés ya no serán sorpresa. Aunque parezca un sueño, las personas podrán pedir que se les inserte chips para mejorar la memoria. No le podemos decir al alumno, enfócate en un conocimiento general, porque estaríamos vagando un poquito en el conocimiento. Hay que especializarse en el conocimiento hoy en día. La sustentabilidad ambiental y todo referente al cambio climático tendrá auge. En 19 años habrá petrólogos, experimentales, negociadores de agua y energía solar y exploradores de vida en otros planetas. Las carreras también estarán enfocadas a la agronomía, ingeniería y la genética de alimentos. Aquellos que quieran incursar en estas áreas, primero que nada tienen que tener el deseo de aprender, porque nunca van a dejar de aprender. Como ingenieros van a seguir aprendiendo todos los días. Los pilotos a distancia interestelar y los especialistas en teletransportación serán una realidad.
Que es algo necesario, ¿no? El hecho de tener que estar creando nuevas carreras, porque la tecnología actualmente ya está avanzando demasiado rápido, ¿no? Uno de los retos de estas nuevas carreras es atraer a los jóvenes. En la actualidad, la tradición familiar y la poca difusión de estas nuevas áreas son obstáculos para que los jóvenes continúen con su preparación universitaria. La pelea por las vacantes formales cada vez requerirá mayores capacidades técnicas y humanas, que no tendrá cabida para empleados sin especialización. Hoy por hoy, en promedio 55 de cada 100 ingresados universitarios trabajan en un área diferente a la que estudiaron, y la mayoría se subemplea en quehaceres como taxistas, choferes de microbuses, taquerías o el comercio ambulante. Pero el mundo cambia constantemente, no podemos quedarnos, por lo menos como país, no podemos quedarnos estancados, centrados en una sola cosa. Actualmente las carreras más saturadas de la UNAM son Medicina, Derecho y Psicología. Ya nos estamos jugando no solamente la economía, cuestiones políticas, sino realmente la sobrevivencia de la especie. O sea, así de graves son estas problemáticas que nos están exigiendo como sociedad. Cada año, 1 de cada 10 estudiantes termina una licenciatura, y de los más de 135,000 licenciados recién egresados, menos del 10% cuenta con una especialización o llega al posgrado. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Efectivamente, se cumplen ya 57 días de paro en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y los paristas acusan a la rectora de todo lo que usted se pueda imaginar, desde compras por adjudicación directa hasta ayudas a su hija, que quién sabe dónde trabaja y es productora, hasta taquizas por un monto de 90,000 pesos. Vea usted esto. Acusan a la rectora Esther Orozco de corrupción. Profesores paristas presentaron facturas de compras de playeras y servicios de taquizas que, según ellos, son injustificadas. Tenemos una factura del 19 de abril del 2012, donde el cliente es la UACM, donde se pagan 35,960 pesos, y otra factura de la misma fecha, 10 días después, 29 de abril, donde se pagan 71,920 pesos por concepto de tacos. Además, acusan que más del 90% de las adquisiciones en la administración de la rectora las ha realizado por adjudicación directa. En conferencia de prensa, la secretaria del Sindicato Único de Trabajadores de la UACM y el vocero del Foro Académico señalaron que desde su paso por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la capital, entre 2007 y 2010, Esther Orozco incurrió en irregularidades. Un ejemplo es la lámpara de piso madera con cristal, con valor de 60,324.45 pesos, adquirida el 28 de agosto de 2007 y no aparece en el inventario 2010, fecha en el que Esther Orozco deja el instituto. Agregan que de 7 computadoras compradas en 2007, solo una se registró en el inventario de 2010. Tampoco aparece una mesa con valor de 20,000 pesos, así como una cámara fotográfica de 56,000 pesos. Además, le imputan el beneficiar a su hija, productora en Canal 22. El ICIT ha otorgado alrededor de 10 millones de pesos a la Asociación Civil Teatro Cabaret Las Reinas Chulas para la realización del programa televisivo Gregoria la Cucaracha. Este programa ha sido dirigido por la hija de Esther Orozco, Alejandra Sánchez Orozco. En junio, los paristas denunciaron tales irregularidades ante la Contraloría de la ciudad sin tener respuesta hasta el momento. Y hay silencio por parte de Marcelo Ebrard Casaubon. ¿Por qué no se investigan? ¿Por qué no hay información? ¿Qué se protege? ¿Qué se esconde? Esto es muy grave, porque esto es dinero de los contribuyentes de esta ciudad. Esto es opacidad y esto es complicidad. En tanto se investiga, el paro suma 57 días, afectando a 15,000 estudiantes. TVCN, Fanny Miranda. Son puras calumnias, es lo que dice la propia rectora, entrevistada esta misma tarde en exclusiva por TVC Noticias. Son calumnias, dice la rectora Esther Orozco sobre las denuncias de corrupción por parte de paristas. Van desde el absurdo de que la rectora no tiene títulos hasta acusaciones mayores de corrupción, pero no han podido probar ninguna. Todo se ha
concretado a eso, a calumnias que no tienen sentido. Son solamente distractores que usan algunos compañeros para justificar lo injustificable, que es tener a 15,000 estudiantes sin clases. La doctora Esther Orozco niega la compra escandalosa de tacos y los apoyos a su hija. No, pues no sé de dónde sacarían esos tacos por 100,000 pesos. Yo no he apoyado nunca a mi hija, no le he dado a ninguna familiar un convenio, ni le he autorizado absolutamente nada. En el ICID todas las propuestas son evaluadas por comités externos y está todo auditado. Se dijo abierta la investigación. Que las auditen, que las vean, que las revisen, quienes saben, porque posiblemente los compañeros se confunden, como no tienen noción de la contabilidad y del manejo del presupuesto, seguramente se confunden, pero yo estoy abierta a que hagan todas las auditorías y bueno, si hay irregularidades, quien las haya cometido tendrá, incluyendo la rectora, tendrá que responder por ellas. Si la única salida fuera su renuncia, ¿usted estaría dispuesta? No puede ser, esa no es una salida porque hay un grupo importante de la comunidad que se ha sumado y ha participado en la construcción del proyecto académico y que bueno, quieren que este proyecto siga adelante. ¿Y qué estaría usted dispuesta a ceder para que ese conflicto se destrabara? Bueno, yo es todo lo que esté de mi parte, todo lo que yo pueda hacer, absolutamente todo, yo lo haría con mucho gusto. Desde luego todo pues quita, hace a un lado caprichos. ¿La vinculan al PANAL y al PAN? Sí, me pueden vincular, pueden decir que yo soy responsable de la muerte de John F. Kennedy, pues, o sea, cada quien puede decir lo que quiera, ¿no? O sea, yo no tengo vinculación con ningún partido político, fui candidata del PRD externa al gobierno del estado de Chihuahua y no tengo militancia en ningún partido político. TVCN, Fanny Miranda. Mientras tanto, sigue en paro esta institución educativa. Pero bueno, vámonos ahora con que después de 68 días sin que se reporten nuevos casos de gripe aviar, el presidente Calderón aseguró que el brote está totalmente controlado. Se han sacrificado hasta ahora más de 22 millones de gallinas infectadas y se han aplicado 140 millones de dosis de vacunas para evitar que el virus AH7N3 se propague a otras regiones productoras del país. El presidente agradeció a científicos y técnicos por el control del virus y anunció un fondo de 215 millones de pesos para los productores de los Altos de Jalisco. El mandatario afirmó que ingresaron 10 millones de nuevas gallinas ponedoras, lo que significa la entrada de 15,000 toneladas de huevo, esto para compensar la caída del 65% del producto básico en aquella región. Puedo afirmar, a nombre del Gobierno de México, categóricamente, que conforme a las evidencias que tenemos, ha quedado totalmente controlado el brote de influenza aviar que se presentó desde mediados de este año en los Altos de Jalisco. Lo he dicho y lo reitero, el gobierno federal no va a permitir que las familias mexicanas vean quebrantada su economía por aumentos que sean injustificados. Tal y como se tenía previsto, esta misma tarde el presidente electo de nuestro país se reunió con 5 gobernadores emanados de partidos de la izquierda. La rencilla electoral ha quedado atrás. Los gobernadores de izquierda se reunieron con el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto. Quiero dejar hoy ante ustedes acreditado la voluntad política del gobierno de la República que habré de encabezar para trabajar con todas las expresiones políticas. Los gobernadores perredistas extendieron la mano a Enrique Peña Nieto. Planteamos una gobernabilidad que afirme la democracia y no la regresión política. Los mandatarios de Oaxaca, Gabino Cue, de Guerrero, Ángel Aguirre, de Tabasco, Arturo Núñez, Morelos, Graco Ramírez y el jefe de gobierno electo del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, advirtieron que defenderán la soberanía de Pemex, impulsando una reforma fiscal que fortalezca a la paraestatal. Haciendo de Pemex una empresa estatal fuerte y competitiva que siga siendo de los mexicanos. Durante la reunión, el presidente electo se comprometió a invertir en el sureste mexicano, entidades gobernadas en su mayoría por el PRD. Empezar un programa especial de apoyo
en materia social, proyectos productivos, obras de infraestructura, carretera, agua potable y otro tipo de servicios que puedan ir modificando el rostro que hoy lamentablemente se padece en estas entidades del sur-sureste. Los gobernadores del Sol Azteca informaron que asistirán el próximo 1 de diciembre a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. TVCN, Jessica Murillo Barragán. Y las Secretarías de Gobernación, Función Pública y Educación Pública asignaron las bases de coordinación institucional en materia de derechos humanos, lo que tiene como objetivo promoverlos y fomentar el Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos. Creando contenidos en los libros de texto, contenidos en los materiales que utilizan los maestros para enseñar, a fin de que ellos puedan transmitir aprendizajes a los niños, hacerlos competentes en materia de derechos humanos, que los conozcan, que sepan cómo ejercerlos, que sepan su importancia. Esta es la historia de vida de 6 migrantes que en su intento por llegar a los Estados Unidos estuvieron aquí en México a punto de ser secuestrados. Pues prácticamente nos tenían secuestrados porque nos llevaron para allá para arriba, para el cerro. Y como se escapó dos de los muchachos, pues uno alcanzó a correr y fue cuando les habló a la policía. Este grupo de migrantes estuvo a punto de ser secuestrado. Fue cuando intentaban el cruce por la zona montañosa de la carretera de Cuota Tijuana-Tecate y fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados. Pues no, pues secuestrarnos, pues si nos llevaban amarrados era por eso. Ah, ya nos llevaban amarrados. Ya, sí. ¿Cómo fue que los amarraron? Pues con las agujetas de los zapatos, estaban la agujeta ya. Elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron operativos pie-tierra por la zona y utilizando el helicóptero de la corporación para localizar a los secuestradores de migrantes. Al menos 4 personas fueron detenidas por la PEP. Se desconoce su situación legal, ya que no se dio información oficial del caso. Pues estaban escondidos ellos y nosotros íbamos caminando y cuando nos salieron con rifles y armas cortas, no se muevan, nos tiraron al piso. Elementos de Cruz Roja arribaron al lugar, ya que se les reportó que había personas lesionadas. Pero ya llegamos aquí al lugar y nos dimos cuenta que eran personas que trataban de cruzar y lo fueron interceptados por otras personas, pero están bien. Los migrantes y los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. En Tijuana, con imágenes de Roberto El Ángel, Jorge Fregoso, en síntesis. Y esta mañana taxistas de Juchitán, allá en Oaxaca, le prendieron fuego y causaron destrozos a unidades de la policía local. Veamos por qué. Al menos 13 detenidos, 2 patrullas destruidas y las oficinas de la Delegación de Tránsito saqueado fue el saldo del enfrentamiento que se dio entre taxistas y elementos de seguridad pública del Estado en la ciudad de Juchitán. Desde las 8 horas, cerca de unos 200 taxistas de los diversos sitios existentes en este municipio realizaron un bloqueo carretero en el crucero principal para exigir la salida de los mototaxis del primer cuadro de la ciudad. Cerca de las 9 horas, retuvieron una camioneta de tránsito del Estado que pasaba por esta zona, el cual trasladaron hasta la entrada del fraccionamiento Reforma, donde le prendieron fuego, en protesta por la falta de operatividad de esta corporación, señalaron. Alrededor de las 9:30 horas, los taxistas se trasladaron a las oficinas de tránsito del Estado, donde retuvieron otra patrulla, la cual pusieron de cabeza y ocasionaron destrozos, y tras el acuerdo de la dirigencia, se dio la orden para que se extrajeran todos los mobiliarios del interior de la dependencia y posteriormente fueron quemadas. A las 10 horas, un convoy de 10 patrullas de la Policía del Estado, con equipo antimotines, hizo acto de presencia en el lugar, dándose un enfrentamiento con los taxistas, resultando en el hecho varios detenidos y lesionados. ¿Qué pasa? No pasa nada, mira. No pasa nada.
queremos que camine. Párate, que camine. Ya. Párate, órale, pues. Párate, por favor. Posterior al zafarrancho, los taxistas se replegaron y nuevamente se apostaron en la carretera federal, donde permanecieron bloqueando, exigiendo la liberación de los detenidos. Con imágenes de Juan Antonio Villaseñor, reportó para Mega Noticias José Luis López. Policías estatales de Chiapas desalojaron un predio. Mi único delito es ser pobre. Mi único delito es no tener poder. Ese es nuestro único delito. En campaña política nos regalaron 50 láminas para nuestros techos. Hace unos días fuimos a ver al diputado, pero no nos pudo atender, murmuraba una señora de la tercera edad perteneciente a las 200 familias que el viernes 20 de octubre fueron desalojadas arbitrariamente por elementos de la Policía Estatal del predio conocido como Colonia Mirador 3 de Mayo. Desde hace aproximadamente 6 meses, estas familias habitaban este predio ubicado al oriente de la ciudad. Como a las 10:30 de la noche, estábamos durmiendo, ya nadie sabía. Y lo dijeron que había un desalojo y nosotros no hallábamos ni para dónde agarrar. Y de ahí las casas les echaron gasolina, diésel y las quemaron toditas las casitas. Al parecer, nadie conoce el nombre del propietario de este predio. Se le adjudica a Concretos Modernos del Sureste. La noche del viernes, sin importar la edad ni el sexo, estos habitantes fueron desalojados de sus viviendas que habían sido construidas con cartones, clavos y lonas de promoción política. Quemaron las casas, se quemaron todos mis libros y ahora ya no voy a poder estudiar porque eso no se vale porque había niños ahí en la casa que estaban durmiendo y los espantaron. Y estaban ahí. ¿Por qué lloras? Porque me da tristeza. Que nos quedamos sin nada, todos nos quemaron, no tenemos nada donde vivir, allá estamos en la calle viviendo. La acción de los policías fue ordenada por Andrés Pérez, quien se dice intocable por el cargo que ostenta, presidente de la Asamblea de Barrio. Este les cobraba derechos de piso. Los desalojados hacen un llamado a las autoridades estatales y al gobernador electo Manuel Velasco Coello. Nosotros hemos llevado a los gobiernos a donde están. Con qué gusto les regalamos el voto. Y ellos con la mano en la cintura nos despojan. Señor gobernador, antes de irse, haga lo que su padre hizo, regalarnos viviendas. A 3 días de haber sido desalojados de manera arbitraria por la Policía Estatal, las más de 200 familias que habitaban la colonia 3 de Mayo, es así como pasan las noches. El gobierno del estado de Puebla ha ejercido acción penal en contra de periodistas que han denostado, dicen ellos, que han ofendido a sus funcionarios. A través de su cuenta de Twitter, el director general de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Sergio Ramírez, anunció que este día presentaría las primeras 2 demandas a reporteros y periodistas por abusos a la libertad de expresión mediante la ofensa y la denostación de funcionarios. Posteriormente, en el diario Cambio, en la columna del periodista Arturo Rueda, se confirma una lista de 19 periodistas que serán demandados. Al respecto, el secretario general de Gobierno dijo no saber del tema. Si hubiese algún tema, tendríamos que esperar a una notificación, comunicado por parte de Comunicación Social. Cabe recordar que en febrero del 2011 el Congreso local aprobó modificaciones al Código Civil y de Defensa Social, al derogar la pena corporal para los delitos de difamación y calumnia e imponer una multa de hasta 3,000 salarios mínimos que equivalen a más de 100,000 pesos. Es un hecho jurídico que nosotros cuestionamos, que inclusive votamos en contra, nos pronunciamos en contra desde esta tribuna y confiábamos en que el gobierno del Estado no hiciera uso de esa reforma con el objetivo de castigar, de lastimar o de violentar el derecho a la libertad de expresión. En su momento, el gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, expresó que con dichas reformas no volvería a haber un caso como el de Lidia Cacho y que jamás algún periodista podrá expresarse con libertad con el riesgo de pisar la cárcel. Un gran error por parte de la administración estatal si tolera este tipo de acciones que está emprendiendo el director
de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Puebla. Yo creo que hay que esperar. La verdad es que no tengo comunicación oficial, conocimiento formal de este señalamiento. Casos similares ya se vivieron en la anterior administración. El 16 de diciembre del 2005, Lidia Cacho, presidenta del Centro Integral de Atención a la Mujer, fue detenida y trasladada vía terrestre desde Cancún hasta Puebla. Sin embargo, Cacho es puesta en libertad bajo fianza. Hoy se tratan de demandas civiles y no penales y se condena el daño moral, informó en Mega Noticias Misael Mora Roldán. Vamos ahora a la reunión internacional de turismo. Alexandra Gas es nuestra enviada a la ciudad de Campeche, donde se está desarrollando. Antes del fin del mundo, la Organización Mundial del Turismo buscará impulsar la llamada industria sin chimeneas. Por eso en Campeche, viceministros de más de 50 países de la OMT encuentran aquí el lugar ideal para que a través de la atmósfera maya y la experiencia de México alcancen acuerdos para beneficiar al turismo alrededor del globo. Que es fundamental para los países para poder tener una sola agenda que ayude a que el sector crezca rápidamente. Al inaugurar la 94ª reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, el secretario general de este órgano reconoció el liderazgo de nuestro país para colocar al sector en la agenda mundial. El turismo de todos los sectores dijeron que el turismo era un vehículo para la creación de empleos y crecimiento económico, y el desarrollo es un logro fundamental para posicionar al turismo en la agenda mundial. Y esto no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestro gran amigo, el presidente Calderón. Para lograr la meta de incremento en el flujo de turistas, la agenda incluye unificar criterios para fortalecer al turismo multirregión, así como la facilitación de visas. Este Consejo Ejecutivo, en esta reunión, se va a centrar en la facilitación del trámite de visado para poder concretar lo que hemos tratado de impulsar. Además, este año no solo es clave por el fin de un ciclo según el calendario maya, sino porque en diciembre se celebrará al turista 1 billón que cruza las fronteras. Al final del día, esto se traducirá en la creación de nuevas fuentes de empleo. Se crearon los cimientos necesarios para detonar el crecimiento. No es casualidad que el liderazgo de México en materia turística sea reconocido por la OMT, y es que a pesar de la crisis económica, de la influencia o del crimen organizado, este año México superará en 200 millones el número de visitantes. Desde Campeche, detrás de la cámara, Alejandro Flores, Alexandra Gas, TVCN, enviados. Y la Bolsa Mexicana de Valores ha roto su racha negativa, finaliza el día de hoy miércoles. Operaciones positivas, cierra con una ganancia de 0.13%. Estos que le ofrezco son datos de economía y finanzas. La Bolsa Mexicana de Valores rompió su racha negativa, finaliza operaciones en positivo al cerrar con una ganancia de 0.13%. El índice de precios y cotizaciones sumó 54.02 enteros al ubicarse en 42.095.16 unidades. En el mercado de divisas, el dólar libre bajó 3 centavos, se vendió hasta en 13 pesos con 12 y se compró hasta en un mínimo de 12,57. El euro también disminuye 3 centavos al venderse en 17 pesos con 12 y comprarse en 16,58. El crudo mexicano pierde 64 centavos al cotizarse en $96.12 por barril. De acuerdo con la OCDE, los ingresos fiscales de México crecieron de 17.7 a 19.7% del PIB entre 2007 y 2011. Sin embargo, nuestro país tiene el nivel más bajo entre las naciones que integran la organización. Eva, mi vida, ¿cómo estás? Tienes que sacarme de acá. Cualquiera de nosotros puede ser el próximo. Sangre Fría, miércoles 22 horas, todas las emociones. TVC, se siente. Para este jueves, ¿qué gran programa tenemos preparado? Para empezar, ¿cómo ser papás sin dejar de ser pareja? Además, mi querida Pau, ¿qué y cómo compran exactamente las amas de casa? Y cubrimos el gran evento Corona Capital, ya lo sabes, aquí en la Casa de las Mujeres, en TVC. TVC, se siente. Este jueves en Alma Indomable. No lo dude, señora Pérez. Desde hoy, usted es rica y muy poderosa. La vida de Alma ha dado un giro de 360 grados. La Indomable hará pagar caro a quienes la humillaron.
Yo voy a ser la mujer que imponga la ley en estos campos, mi ley. Y todos tendrán que respetarme. Alma Indomable, jueves 11:30 horas, solo por TVC, se siente. Jueves. Noticias de la Tierra. ¿Qué noticias nos tiene la Tierra? Ese es el título en que recopilamos, mi esposa y yo, las actividades del Grupo de los 100 durante 25 años. Homero Aríptiz, un análisis de la problemática ecológica de nuestro país en Galería VIP. ¿Estás listo para trabajar? Tenemos una cita con el inspector Warner. Ayer en la mañana se encontró a la segunda víctima en la cuenca del astillero naval. ¿Qué viste exactamente? La vi. ¿Qué has hecho? ¿Quiere que nos manden a la horca? Ten cuidado. Galería del Crimen. Misterios del Verdadero. Sherlock Holmes. Sábado 20 horas. TVC. Se siente. La imaginación es el cofre de tesoros para hacer cosas increíbles. Nosotros te ayudamos con los pequeños detalles. Espacio Creativo. Lunes, martes y viernes. 14 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. La hemorragia no para, doctor. Hay que ponerle otra unidad de salud. Pidan a cirugía que se apure, este caso no puede esperar. Está respiratorio, está hipotenso, se nos está yendo. ¿De quién tubar? No se puede entubar de espaldas. Clave 1. Lunes a viernes, 12:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Estás viendo TVCN Territorio. El próximo 16 de noviembre será el Buen Fin. ¿Se acuerda usted del Buen Fin? Se llevó a cabo el año pasado. Vamos a ver lo que hacen en San Luis Potosí. Posterior a que integrantes de la iniciativa privada potosina solicitaran al sector patronal que se adelante solo la mitad del aguinaldo para los trabajadores, a fin de promover un consumo razonado durante la campaña de descuentos del Buen Fin, las centrales obreras en nuestro estado avalaron dicha propuesta. Para que pueda haber un beneficio para los trabajadores, porque los vienen entregando ya hasta casi todos al último, hasta el 20 de diciembre. Por su parte, la población potosina coincidió en que ello podría contribuir a la reactivación económica del sector comercial, considerando además que el manejo correcto de esta prestación laboral responde a la educación financiera de cada individuo. Es una manera en que el comercio puede allegarse recursos. La gente que es gastadora, aunque le den todo junto, se lo gasta. Entonces yo pienso que aquí más que nada es una administración, saber administrar el dinero. Se intensifica el comercio, se le da algo de vueltas, no se lo dejan ir todo, pero dejan algo reservado para los gastos que vienen después ya en diciembre y enero. Asimismo, se destacó que en caso de que sea autorizado el pago anticipado de un porcentaje del aguinaldo durante el mes de noviembre, ello constituiría un factor positivo para este programa de descuentos que impulsa el gobierno federal. El año pasado cuando llegó, pues mucha gente no tenía una cantidad suficiente para a lo mejor aprovecharlo. Este año que sí quiero aprovecharlo porque realmente sí hay muchas ofertas muy buenas que nos ofrecen. Cabe destacar que la segunda edición del Buen Fin se llevará a cabo desde el viernes 16 y hasta el lunes 19 de noviembre. Eder Olivas, San Luis Potosí, Visión 10 Noticias. La comida tlaxcalteca irá a 4 estados de la República. Vamos a ver a cuáles. La cocina tlaxcalteca llegará a 4 estados de la República a través de los hoteles Misión. Pues la idea es nosotros como artesanos de la hospitalidad hospedar al estado de Tlaxcala de aquí al mes de diciembre en 4 de nuestros hoteles para llevar a diferentes estados de la República Mexicana. Con este festival de comida típica de Tlaxcala, se busca dar a conocer la cultura de este estado. Y será el Hotel Misión San Gil el primero en disfrutar de esta gastronomía. Después estará en Cuernavaca, en Casa Colorada en Guanajuato y terminará su tour en Misión Juriquilla. Estamos visitando 4 estados de la República y que sin lugar a dudas, para muchos de los que ahí se encuentran, van a poder degustar platillos, pues para nosotros comunes,
para algunos otros desconocidos, para algunos otros exóticos. El festival gastronómico itinerante estará amenizado con diferentes danzas tlaxcaltecas para que los clientes y lugareños de distintos estados puedan reconocer los colores y sabores de las cocineras tradicionales de Tlaxcala. Para TVCN, Gaby Albavera. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mitad de semana, le dice su amigo Enrique Muñoz. Por supuesto, como siempre, lo invito para que nos acompañen un ratito más a las 12 de la noche, en 0 horas para empezar juntos. Imagínense qué rico, el jueves. Gracias.